Saludos a todas y a todas, mi nombre es Esther Pineda y desde la plataforma de Humanizar TV les doy la bienvenida a este taller denominado Violencia contra la Mujer y Femicidio. Esto es una problemática de gran alcance con altos índices de ocurrencia, por lo cual nos interesa principalmente sensibilizar, concientizar sobre la magnitud, la importancia de esta problemática, pero sobre todo proporcionar algunas herramientas y conceptos básicos para su comprensión y divulgación. Al respecto, es importante tener en cuenta que el femicidio es el asesinato de una mujer, entendido como por el hecho de ser mujer, y esto significa de alguna forma que funciona como una forma de castigo, de sanción social ante el desafío de las mujeres al mandato patriarcal, al mandato de la feminidad, es decir, a todas estas formas de dominación que se imponen sobre las mujeres. Y este tipo de crímenes ha estado presente en las diferentes etapas del proceso histórico-social y en las diferentes formas organizativas de las sociedades que conocemos. Ahora bien, pese a que estos crímenes han estado presentes en toda la historia antigua, en la historia reciente, la realidad es que no tenían una denominación concreta, ni tampoco existía un análisis político, un análisis global, articulado sobre la naturaleza de estos crímenes. Es específicamente la académica sudafricana Diana Russell quien en el año 1976 introduce la categoría femicidio y con ella introduce este término con la intención de designar, de denominar, de problematizar estos asesinatos de mujeres. Y sobre todo para visibilizar, para denunciar su naturaleza específica, es decir, cómo se diferencian de otros múltiples crímenes que tienen lugar en nuestras sociedades. Al respecto, este concepto fue progresivamente alimentado y desarrollado por Diana Russell durante la década de los 90, para llegar a la conclusión de que estos son asesinatos de mujeres cometidos por hombres, siempre por hombres, y que tienen entre sus motivaciones el sexismo y la misoginia. Es decir, este es el particular que diferencia estos crímenes de otros que puedan tener lugar en nuestras sociedades. Para Diana Russell, el femicidio es el asesinato de mujeres por hombres porque son mujeres, es decir, funciona como un elemento sancionatorio de la condición de mujeres en sociedad. De acuerdo a ello, es posible entender, definir, comprender el femicidio como una categoría, como una figura lingüística y jurídica que de alguna forma permite definir y categorizar estos asesinatos de mujeres que tienen lugar en el contexto de relaciones de poder, relaciones de dependencia y relaciones de desigualdad. Crímenes que, como ya les decía, son cometidos por hombres, pero hombres que tienen la concepción de que las mujeres son inferiores, la concepción de que las mujeres son de su propiedad, y si se cree que las mujeres son inferiores o las mujeres son propiedad, de alguna forma se pueden arrogar el derecho sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, se puede disponer sobre sus vidas y todo lo que respecta a ellas que está involucrado. Existen diversas modalidades, expresiones, manifestaciones del femicidio. Una de las principales o la que tiene mayor índice de ocurrencia, la más conocida, la más común, es aquella que se ha denominado como el femicidio de tipo íntimo. Y los femicidios de tipo íntimo son aquellos en los cuales las mujeres son asesinadas. Estos crímenes son perpetrados por novios, por exnovios, por concubinos, por exconcubinos, por esposos, exesposos, amantes, examantes o cualquier otro hombre con el que la víctima de alguna forma mantenía o mantuvo en algún momento de su vida algún tipo de relación de carácter sexoafectiva. En este contexto, estos hombres por lo general consideran y asesinan a las mujeres cuando ellas comienzan a tener algún tipo de independencia, autonomía y empoderamiento. Por ejemplo, cuando las mujeres comienzan a cuestionar
y a desafiar esos mandatos, esas formas de dominación y de violencia que tienen lugar dentro del hogar y en el contexto de la relación. Cuando las mujeres, por ejemplo, comienzan a trabajar por primera vez y nunca lo habían hecho, o cuando retoman el trabajo o el estudio después de algún tiempo fuera, ¿no?, de estas actividades, ya sea por maternidad, ya sea por el haberse establecido en pareja. Existe también una reacción violenta hacia las mujeres y que puede culminar en femicidio cuando digamos, las mujeres comienzan a frecuentar amigas o familiares, cuando toman conciencia de las formas de violencia que viven dentro del hogar, buscan apoyo, acompañamiento. Esto de alguna forma es percibido por estos agresores y posteriormente femicidas como un desafío, una afrenta a su masculinidad. También, y uno de los escenarios en los que es muy común la ocurrencia de estos crímenes, estos femicidios, es cuando las mujeres planean separarse, cuando han expresado a la pareja el deseo de separarse, de terminar la relación, o también cuando se niegan, después de haber terminado con esta relación, cuando se niegan a reanudar de alguna forma el vínculo afectivo o sexual que previamente han terminado. Ahora bien, esto no significa que esto sea responsabilidad de las mujeres, estos crímenes que son cometidos. Es importante tener en cuenta que son un resultado, que son una consecuencia, en primer lugar, de las concepciones de inferioridad y de propiedad que tienen los hombres sobre las mujeres, y posteriormente son una consecuencia de la violencia, del continuo de violencia que vienen ejerciendo los hombres sobre las mujeres y que se expresan desde el aislamiento, desde el control de las actividades, de las personas con quienes frecuentan, a través de la violencia física, la violencia verbal, la violencia patrimonial, y que terminan teniendo lugar en el femicidio, ante la imposibilidad de alguna forma controlar o retener a las mujeres. También otra de las formas o las modalidades del femicidio que tienen lugar, y que es otro de los más frecuentes, son aquellos cometidos en el contexto de la relación familiar, o aquellos cometidos por hombres del grupo familiar. Entre sus perpetradores destacan, por ejemplo, padres, padrastros, tíos, hermanos, abuelos, primos de las niñas y de las mujeres, y que en muchos casos tienen lugar en el contexto de las denominadas crímenes de honor. Estos crímenes principalmente tienen lugar o son perpetrados como un acto de afirmación de autoridad masculina sobre las niñas y las mujeres, por ejemplo, cuando han desafiado o transgredido la tradición familiar o cultural, cuando las niñas y las mujeres de alguna forma se niegan a aceptar esos mandatos o esa imposición de las prácticas, concepciones o formas de violencia que tienen lugar dentro del hogar por parte de los hombres, que forman parte de la familia. Muchas niñas y mujeres también son asesinadas dentro del grupo familiar cuando no responden a las expectativas y exigencias de feminidad que les impone su cultura o este grupo familiar en específico. Pero también uno de los elementos que debemos tener en cuenta, y que es la forma más común en la que se expresa el femicidio dentro de la institución familiar, es el femicidio de alguna forma incestuoso, es decir, estos que son cometidos para, después de haber cometido un hecho incestuoso contra la niña o la mujer, y para ocultar principalmente esa violencia incestuosa. Esta modalidad es la más común cuando tienen lugar los femicidios de niñas y de adolescentes por la situación de vulnerabilidad, de proximidad, de cercanía y por supuesto también de dependencia que tienen las niñas y las adolescentes con respecto a sus agresores en el entorno familiar, es decir, son quienes deberían protegerlas y terminan vulnerando su vida. También es importante tener en cuenta que otra de las modalidades muy comunes de femicidio que tienen lugar son aquellos cometidos contra las niñas y las mujeres en el contexto de la violencia sexual. Y esta violencia sexual puede ser perpetrada por hombres conocidos, es decir, que principalmente aquellos en posición de autoridad con los que la niña o la mujer tiene algún tipo de acercamiento o de vinculación, por ejemplo, médicos, maestros, entrenadores, jefes,
o también perpetrados por hombres cercanos a la víctima. Ejemplos de ellos son, como ya les comentaba, en entornos familiares o comunitarios, también en entornos académicos o laborales. Por ejemplo, aquellos amigos de la familia que frecuentan el hogar, vecinos, comerciantes cercanos a la comunidad, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, amigos o conocidos en general. Pero el femicidio de carácter sexual, el femicidio sexual, también es perpetrado por hombres con quienes la víctima no tenía ningún tipo de vínculo o relación. Es decir, si estos casos también son menos comunes, pero también ocupan o representan una proporción importante de los femicidios. Este tipo de delitos son cometidos principalmente por hombres que la niña o la mujer no conocía, con quienes nunca había tenido en su vida ningún tipo de relación, de interacción, con quienes nunca había intercambiado palabras o coincidido en algún espacio, pero que, por ejemplo, cuando la niña o la mujer salía o regresaba de su casa, del colegio, del trabajo, de una tienda, de realizar las compras, de una fiesta, cuando tomaban un taxi o algún otro tipo de transporte público, estos agresores de alguna forma las siguieron, las violentaron, las sometieron, las encerraron para ser violadas y finalmente asesinadas. Es decir, hay numerosos casos que ponen en evidencia esta modalidad de femicidio, lo cual pone en evidencia de alguna forma que las niñas y las mujeres nunca están a salvo, sea dentro de la institución familiar y el resguardo del hogar, como tampoco en el espacio público o en los diferentes espacios en los que hacen. También es importante tener en cuenta que este tipo de femicidios perpetrados por desconocidos en el contexto de la violencia sexual, por lo general suelen ser ejecutados en la vía pública. Algunas de las víctimas son encerradas en alguna vivienda o en algún establecimiento para perpetrar el hecho, y otras son llevadas a algunos parajes lejanos, terrenos baldíos, donde en oportunidades son abandonados sus cuerpos después de haber sido vulnerados. También otra de las modalidades que tiene lugar y que poco se habla de este tipo de femicidios son aquellos perpetrados en el contexto de la trata y la explotación sexual. Algunas niñas y mujeres son sometidas, como bien sabemos, a la explotación y la comercialización de sus cuerpos, ya sea a través de la figura o de la institución de la prostitución, explotadas en las calles o en los prostíbulos, y que en el ejercicio, en el desarrollo de esta forma de violencia contra la mujer que tiene lugar, son asesinadas por estos hombres consumidores de la prostitución durante las violaciones pagadas. También en muchos casos estos femicidios son perpetrados por los proxenetas y los tratantes, y tienen lugar, son distintas las situaciones o los escenarios en los que se perpetra estos crímenes. En primer lugar, a veces son cometidos estos femicidios como una forma de afirmar el poder de los tratantes y los proxenetas frente a otras niñas y mujeres explotadas. También a veces son cometidos como un acto de sanción, de castigo, de aleccionamiento o de intimidación contra aquellas que intenten desafiar la autoridad de los explotadores, de los tratantes. También es importante tener en cuenta que estos femicidios contra las mujeres víctimas de trata y explotación sexual en oportunidades son desarrollados o tienen lugar cuando las mujeres explotadas dejan de ser consideradas rentables por sus explotadores, dejan de ser consideradas útiles, explotables, comercializables. Y esto tiene diferentes razones, ya sea por su edad, ya sea por la existencia de alguna enfermedad o cualquier otra situación que amenaza el negocio de la explotación. Ahora bien, estas son algunas consideraciones generales, las cuales vamos a estar ampliando en nuestra clase en vivo el día 4 de febrero, y mientras tanto que llega esta clase ampliada, les invitamos a realizar las lecturas que les vamos a estar facilitando en la plataforma sobre esta temática para profundizar, para avanzar un poco en la comprensión de esta problemática. Espero que les sea de utilidad estos
conceptos, este abordaje fundamental, y nos vemos el próximo 4 de febrero en nuestra clase ampliada. Hasta pronto.